¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. Hoy, 21 de septiembre, día muy importante, porque el día de hoy es cumpleaños de una persona que yo quiero mucho, que nos ve todos los miércoles, que es como mi segunda madre, la señora Elenita Aguilar, a la que le mando un beso, todo mi cariño. ¿Qué tal la pasó? Seguramente la pasó muy bien ahí, llena de regalos y de abrazos y besos. Le mando un beso muy cariñoso y también de Voces Ciudadanas, porque usted nos ve todos los miércoles y bueno, eso nos llena de gozo y nos alimenta muchísimo. Gracias a todos los que nos ven en toda la República Mexicana, gracias por sus mensajes, la verdad es que aportan muchísimo a este programa que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, fíjense que el día de hoy, miércoles, vamos a tener un programa especial. Va a ser un programa diferente. Como ustedes saben, pues hay un debate nacional, bueno, pues por la cuestión del Frente Nacional por la Familia, que marchó el 10 de septiembre y va a marchar, va a salir a la calle, a las calles de la ciudad, este sábado 24 a las 12, a partir de ahí en el Auditorio Nacional. Y bueno, pues creo que hemos seguido este intercambio de opiniones y nos hemos percatado que hay muchas interrogantes, hay muchas cosas que tenemos que cuestionar y quién mejor que sea el vocero de este Frente Nacional por la Familia, que es Mario Romo. Pues lo invitamos a platicar y a regalarle todo el espacio para que pueda expresarse, para que no quede algo sin explicar, sin poder aclarar o contestar. Así que si usted tiene alguna duda durante el programa, pues llámenos, escríbenos, mándenos un mensaje para poder desahogar pues cualquier inquietud que se tenga. Entonces, bueno, pues vamos a extrañar el día de hoy a Dianita, que le mando un beso, a Mariana, a Adrián, no van a estar con nosotros. A partir de ahorita vamos directamente a la entrevista con Mario Romo y bueno, quédese porque creo que todos tenemos la obligación de saber qué es lo que está sucediendo y más en un tema tan importante que ha ocupado las redes, ha ocupado las sobremesas y que creo que tenemos que estar informados y saber y aprender a dialogar. No se vaya, va a estar con nosotros Mario Romo, vocero del Frente Nacional de la Familia y bueno, en una entrevista. Comenzamos. Estamos de regreso a Voces Ciudadanas y la verdad, bueno, es un momento importante el que está viviendo pues la ideología en nuestro país, la sociedad, y me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Mario Romo, que es el vocero del Frente Nacional por la Familia y que bueno, pues bienvenido Mario. Gracias, a este espacio que pues prácticamente dedicamos a ti, para que he visto que a veces no se te deja contestar algunas preguntas o el tiempo es reducido para poderte expresar. Y bueno, una de las intenciones, y está abierto a ambas partes, es que lo comuniques, que te expreses el día de hoy en diferentes dudas que pudiéramos tener respecto a este movimiento, esta marcha sin precedentes y que bueno, lo primero que te digo es, ¿hubo un ensayo o hubo un movimiento el 10? ¿Por qué se dividió el 10 y el 24? Y mi primera pregunta es, ¿se sorprendieron propios y extraños de la gente, de la cantidad de gente que salió a manifestarse, a marchar, a tratar de expresarse? Venga, Mario. Sí, pues muchas gracias de nuevo, Juan Luis. Un saludo a todos los amables televidentes que ven tu programa. Sí, bueno, pues es bueno el que podamos con serenidad hablar de los debates contemporáneos, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo con relación a las medidas que el Ejecutivo planteó el 17 de mayo y que ha generado una gran preocupación en cientos de miles de familias. ¿Qué planteó el Ejecutivo? El Ejecutivo lo que planteó es una serie de cambios legales, por un lado, que envió al Congreso, que están en revisión, y por otro también planteó una serie de políticas públicas, de medidas que dependen de él, del Ejecutivo, que pues desde nuestro punto de vista vulneran y lastiman varios derechos para los niños y para los padres de familia. ¿Cuáles son estas medidas? ¿Cuáles son estas políticas que estás refiriendo? Bueno, primero propone
que la institución jurídica del matrimonio, es decir, el matrimonio civil, pierda toda naturaleza jurídica en donde ya no haya ningún requisito, ninguna característica que el matrimonio tutela. Y dos, también al mismo tiempo, en el Código Civil Federal plantea que ya no haya ninguna razón para deshacer este vínculo. Es decir, nos encontraríamos por primera vez, tú como abogado, por supuesto yo creo que lo puedes entender, por primera vez ante un contrato que no tiene razones de entrada y no tiene ningún requisito de salida. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve un contrato así? Y lo más delicado es que este contrato lo que tutela es una realidad jurídica, pero no solo jurídica, antropológica, natural, biológica, que es la única que puede dar vida y en la cual llegan pues, los nuevos ciudadanos, que es el matrimonio entre hombre y mujer. Entonces lo voy a decir de esta manera: si no hubiera una institución ya en estos tiempos y esta se cambia su naturaleza, habría que crear otra. ¿Por qué? Porque es necesario, se necesita. Entonces esto es lo que se está proponiendo, ¿no? El que puedan casarse dos personas, incluso más, porque la iniciativa tampoco habla de si son dos o más, es decir, perfectamente entrarían pues, una comunidad de 5 personas que viven juntos, tienen relaciones sexuales entre ellas, y que se le llame a eso matrimonio, y que incluso puedan también adoptar niños. Y otra de las medidas que propone es que la adopción se plantee como si fuera un derecho de los adultos. Y no un derecho del... No el derecho del menor a ser adoptado. Es un grave error, porque parecería que entonces los adultos tenemos derecho a un niño. La verdad es que los niños no son un derecho, los niños tienen derechos. Y el derecho principal que tiene el niño es que recupere lo que perdió. Un niño huérfano, ¿qué fue lo que perdió? A su padre y a su madre. Niños huérfanos, por ejemplo, en las marchas que también ya hubo en París, hay que decir que esto ha sido un movimiento internacional. México es un país, junto con otros, que nos estamos pronunciando en contra de estas medidas. Ya lo hizo París, ya lo hizo Colombia, con una gran fuerza también. Incluso echaron para atrás las medidas que el presidente Santos quería proponer. Ya dijo que él ya no va. Y también está ocurriendo en otros países de Europa, ¿no? El caso es que esta oleada de preocupación de cientos de miles de padres de familia, justo lo que hace reforzar lo que estos niños en París, como te decía, dijeron, algunos que los entrevistaron. Cuando un niño vive en un orfanato, nadie le tiene que explicar que perdió a su papá y perdió a su mamá. Y en el fondo de su corazón, lo que este niño anhela es conocer a su padre y a su madre. Y si ya no los pudo conocer, tener a un papá y a una mamá que le pueda ofrecer lo que no tenía. Muchos aquí comentan el hecho de que más vale que este niño que estuviera en un orfanato, cuidado por monjitas o por personas que están autorizadas o instituciones que se dedican a esto y que tienen cierta autorización, que es mejor que esté con 2 papás o con 2 mamás, que esté pues prácticamente solo, abandonado. Y también, inclusive lo he escuchado de voces de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, de varios medios, periodistas, que yo siento que a veces hasta estamos descalificados porque exigimos el contenido intelectual y a veces nosotros no lo tenemos. Pero decían que científicamente está comprobado que el niño no requiere de papá y de mamá y que entonces por eso es mejor tenerlo con 2 papás o 2 mamás que solo, que creciendo prácticamente sin amor, decían. A esto que podría ser en un momento dado algo que podría ser obvio, ¿no, Mario? Es claro, mi estimado Juan Luis, amables televidentes, que el hogar de los niños es la familia. Los niños no deben de estar en un centro. Los niños tienen que estar en familia. Eso es algo que creo que todos coincidimos. Lo que se afirma de que hay muchos niños que no tienen familia porque nadie los quiere adoptar y de que es mejor, o incluso alguien diría menos malo, porque también yo lo he escuchado, que estén con 2 personas del mismo sexo a que estén en un centro de acogida, es un argumento falaz, porque la razón por la cual hay muchos niños en centros de adopción que no han podido tener su derecho a estar en familia es principalmente
por un lado, por las leyes de adopción en algunos lugares que hacen muy complicado el proceso, y dos, y esto lo voy a decir con todas sus letras, es una responsabilidad del Poder Judicial, porque el Poder Judicial se tarda a veces años en decretar la pérdida de patria potestad de un niño, con lo cual sin eso no puede ser adoptado, lo cual está bien porque le da estabilidad a la adopción, pero no puede ser que un juez, por la razón que sea, se tarde 3, 4, 5 años en declarar esta pérdida de patria potestad. Esa es la razón por la cual los niños se quedan en los centros de acogida. No es porque no haya matrimonios de hombre y mujer que estén buscando darles un hogar a estos niños. Eso es muy claro y hay muchas formas de demostrarlo. O sea, se reconoce que en realidad el mejor lugar de un niño es con familia, con otros seres humanos. Se reconoce que hay gente que está en los orfanatos, pero no es la causa es el Poder Judicial, son los trámites, es la lentitud de poder quitar la patria potestad de los padres que en un momento la ejercen y después poderlo dar en adopción, y es por eso que están estos niños ahí. Si se resolviera el problema del proceso de adopción, pues estos niños tendrían un hogar que fuera por papá y por mamá. Incluso hay ejemplos. La diputada Daniela de los Santos, que es una muy buena servidora pública, es una buena amiga también, incluso es diputada federal por el Verde de Michoacán. Ella, cuando era diputada local, impulsó una iniciativa que redujo dramáticamente los tiempos de resolución del Poder Judicial y en consecuencia empezó a haber una disminución muy importante de niños en centros de acogida. Así es, Mario. Y de repente viene la pregunta ¿de qué sirve que un niño llegue a un hogar con papá y con mamá si los matrimonios tradicionales o la familia tradicional pues está ahorita en crisis, digámoslo, porque hay violencia intrafamiliar, porque hay drogas, porque hay alcohol, y dicen, en un matrimonio, así lo dicen, un matrimonio de homosexuales, de hombre con hombre, mujer con mujer, pues podría vivir y tener una felicidad plena, porque comparan con lo que se está viviendo, que hasta cierto punto es real. Es decir, vivimos en una sociedad donde ahorita el matrimonio pues se termina rápidamente, hay violencia, hay drogas, hay alcohol, y entonces esto parece ser que justificaría que un niño podría encontrar ese amor y esa felicidad plena en un matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. Lo cual, por ejemplo, el Ejecutivo, en las medidas, que también esta es otra, que propuso el 17 de mayo, promueve el divorcio express, o lo que se le llama el divorcio incausado y unilateral, pues abona más en esa dirección. Hoy es más fácil divorciarte que cancelar tu celular, lo cual quiere decir que esa institución que es importante para el bien social, para el tejido social, pues el Estado ya no la está tutelando como se tutelaba hasta hace muy poco. Entonces, justo por esto que dices tú, entonces no le abonemos más a una situación que de suyo ya es grave. Pero lo que hay que decir es que no está en crisis el matrimonio, lo que está en crisis es la persona. Si alguien no sabe qué quiere, a dónde va, y no entiende lo que realmente es el amor, que no es un sentimiento, sino que es un acto de la voluntad que se refuerza todos los días, el problema está ahí. El problema está en que hoy el ser humano en esta posmodernidad nos cuesta mucho trabajo los compromisos a largo plazo. Pero lo que está en crisis es la persona, no el matrimonio. Esa es una derivación natural y primaria de la crisis de la persona. Pero además, también hay que afirmar que el lugar, sin duda, en donde están mejor los hijos es con su padre y con su madre. ¿Esto científicamente está comprobado? Está científicamente comprobado. Si hay alguno que no le ha llegado este estudio o que no lo quiere leer, bueno, pues eso ya es en su perjuicio, ¿no? Pero, por ejemplo, el ministro Saldívar, como ahora tú lo citaste, él dijo que él no conocía ningún estudio. Más bien lo que él dijo no es que hubiera estudios que hablaran a favor de que un niño viviera con 2 hombres o con 2 mujeres. Lo que dijo es que él no conocía ningún estudio que hablara en contra de ello, lo cual genera 2 problemas. Uno, si no tienes un estudio a favor, lo prudente sería no experimentar. Nosotros tenemos una frase ahí que decimos que los niños y la familia no es un laboratorio para experimentar. Pero además también dijo que no conoce un estudio en donde se diga que el niño está mejor con su papá y con su mamá. Entonces, aquí lo que habría que comunicarle, ya se lo compartí en otra entrevista que él se conectó telefónicamente, pues que debiera conocer este estudio. Es un estudio del doctor Fernando Pliego Carrasco,
sociólogo, doctor en sociología, por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, también con cursos tomados en el Colegio de México, ¿no? En donde de una manera muy sólida, empírica, es decir, con estadística, no con disertaciones morales o éticas. Que eso es bien importante. Sino con estadística de más de 300 estudios de más de 18 países de 4 continentes, de todas las realidades. Cogió estudios de gobierno que son amplísimos, que tienen 40,000 casos, 60,000 casos, o sea, estadísticamente son estudios contundentes y confiables, sobre todo encuestas o estadísticas, la mayoría públicas y reconocidas. Las cogió, las toma, entonces dice, a ver, vamos a ver qué encontramos. Él se hizo una pregunta de investigación en donde dijo, hoy se afirma de manera acrítica, esto lo pongo yo, pero él dice, él se afirma que el que haya cada vez más tipos de familia es un sinónimo de progreso, ¿no? Que esto es mejor, que esto es bueno y que sobre todo también es bueno para los niños. Entonces dijo, ¿esto se sostiene? ¿Esto es así o no? Y así inicia su investigación. Entonces te digo, coge más de 300 estudios en donde toma los indicadores de bienestar, salud, educación, seguridad o disminución de la violencia, seguridad, bienestar subjetivo, qué tan bien se siente la persona con su vida, en fin, que además son indicadores que están ya muy acordados por la OMS y por muchos organismos internacionales. Los coge por un lado y esto los cruza, los resultados en el bienestar en estas estadísticas los cruza con distintas estructuras de familia, a ver qué encontraba. La verdad es que estaba, yo ya que conocí muy bien su estudio, lo hizo sin ningún afán ideológico, sin ningún afán digamos, prejuzgado. Claro. Como yo sí he visto que hay muchos estudios en donde, por ejemplo, entrevistan a personas de la comunidad gay para preguntarles qué piensan del matrimonio, ¿no? En un sector ahí, bueno, pues evidentemente es un estudio sesgado, ¿no? Claro. No es una muestra representativa, en fin. Pero este estudio sí lo es. Y lo que encuentra ahí, pues es muy contundente. Se demuestra, sin lugar a dudas, que el mayor bienestar se genera cuando el niño, cuando los hijos están con su padre y con su madre, lo cual refuerza lo que también el sentido común te dice, que ni el papá ni la mamá sobran. Si a veces un niño no puede vivir con ellos por distintas razones, porque los adultos no cumplimos con nuestros compromisos, porque a veces huimos de nuestras responsabilidades, porque alguno muere, porque se pelean, por la razón que sea, abandonan, pero eso es un problema de los adultos. Pero lo que es un hecho es que el niño tiene derecho a conocer a su padre y a su madre, y en la medida de lo posible, y esto es importante, esta premisa, en la medida de lo posible, no siempre se puede, incluso a veces porque hay violencia o irresponsabilidad, pero en la medida de lo posible vivir con ellos. Es el mejor lugar para que ellos estén. Aquí la naturaleza no se equivoca. Así es. Muy bien, Mario. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos? Vamos a un corte, amigos, no se despeguen. Miren aquí, cámara 1, cámara 2. Regresamos. Estamos de regreso aquí con Mario Romo y la verdad es que está muy interesante. Fíjate que pensando en el corte, acabas de mencionar de lo derivado del bienestar del menor en una familia. Lo acabas de mencionar, ya hay diferentes situaciones. Por ejemplo, la madre soltera, los hijos que se educan con los abuelos, con el papá también, pues solo con el papá, o en el orfanato. Hay una diversidad de modelos en donde los hijos se están educando. ¿Por qué no una pareja de mujer, hombre y hombre, no pueden formar parte de esta diversidad de espacios en donde por ciertas circunstancias hoy se están educando a los hijos? De hecho, yo creo que ya es una pregunta innecesaria porque no solo pueden, sino que ya lo hacen. Pero la pregunta yo creo que no es si esa realidad existe, esa realidad existe. O sea, ya existe. Esa realidad ya existe. La pregunta más bien es si efectivamente da lo mismo para el bienestar de los que viven ahí, para las probabilidades del bienestar, porque luego también siempre se utiliza un caso, lo dije en otra entrevista también, un caso ejemplar, maravilloso y tal, de dos personas del mismo sexo y se quiere comparar
con un caso espantoso y terrible, de donde está papá y mamá. Entonces parecería, y esto es tendencioso, porque parece que lo que se está dando a entender es que aquí no se puede educar bien a los niños, ya casi. Y entonces, digamos que uno incluso llegaría a pensar que entonces es mejor el modelo cuando están dos hombres o traes dos tu mujeres. mejor ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, pero cuando hablamos de estadísticas amplias, no del caso concreto, porque aquí hay que entender que siempre hay casos concretos y siempre hay excepciones. Pero el estudio, por ejemplo, en este caso el doctor Pliego, no habla de un caso concreto, no habla de los González Martínez, porque siempre te dicen, yo tengo una amiga que es madre soltera y ha hecho un trabajo maravilloso con sus hijos, no lo dudo. Pero no por eso el Estado va a promover que existan cada vez más niños sin padre. Esa es la diferencia. Okay. Lo que tiene que hacer es ayudar a una madre soltera, que además la gran mayoría hace un trabajo maravilloso y muy respetable. La tercera parte del país son hogares encabezados por mujeres y que merecen todo nuestro reconocimiento y toda nuestra ayuda también. Pero no por ello podemos afirmar que son las mejores condiciones posibles para que un niño salga adelante, hablando de probabilidades, sin hablar de una familia en concreto. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Y eso es lo que el Estado tiene que garantizar y es lo que tiene que evaluar a la hora de hacer política pública. En fin, eso es lo que trataría de explicar en este asunto. Y además, y a nosotros no nos toca andar dando credenciales de quién es familia y quién no es. Porque luego también dicen, es que ustedes dicen que entonces yo no soy familia. A ver, a mí, para empezar, a nosotros no nos toca andar diciendo quién es familia y quién no es familia, ni andar dando credenciales. Eso es bien importante. O sea, y esto es importante, Mario, porque también tener muy claro por qué se da este movimiento, qué es el motivo de tu presencia. La verdad es que hay mucha duda o muchos argumentos en donde pareciera que la marcha o el movimiento es porque se desconoce a tipos de familias, ¿no? Me estás haciendo a un lado. Sí. No es el caso. Esta marcha y este frente que surge como una respuesta principalmente, pero no solo, porque esto ya tiene mucho tiempo también, a las medidas del Ejecutivo, no está en contra de nadie. Y tampoco aceptamos que se diga que es homofóbica, porque además... Eso es bien importante. La palabra hay homofobia, el homofóbico. Hay homofobia en este país y otra, el hacer a un lado, el decir que no es la mejor área de confort o el mejor espacio para que un niño reciba o alcance cierta felicidad, no es ser homofóbico, no es hacerlos a un lado, no es discriminarlos, no es como decir acá unos y allá ustedes. Ustedes en el camión adelante y nosotros atrás. No estamos dividiendo, no se está denigrando a un sector, en este caso a la comunidad lésbico-gay. Sí, de hecho, cuando se habla de homofobia, el otro día estaba en una conferencia donde un psicólogo, desde mi punto de vista, expuso de una manera muy buena, y lo que dijo es que él no estaba de acuerdo en que la gente ande diagnosticando pacientes sin tener la especialización para hacerlo, porque una fobia es una patología. Entonces lo que él decía, los únicos que podemos diagnosticar las fobias somos los psiquiatras y los psicólogos. Okay. Entonces yo voy a defender que no haya gente en la calle diciendo y diagnosticando personas, porque para tú decirle a alguien que tiene una fobia tienes que tener una preparación y una especialización primero. Se utiliza el término para de alguna manera etiquetar a quien no piensa de los grupos que promueven, en este caso los matrimonios del mismo sexo, porque de esa forma se evita ya el debate. Si yo a ti ya te pongo un adjetivo y de entrada te digo que estás enfermo, que eres irracional, pues ya de pronto ya te puso en una posición en la que es muy difícil que tú puedas luego desde ahí argumentar. Sí, es como si yo ahorita dijera, perdón, Mario es homofóbico. Sí. Ahí se acaba. Se acaba la discusión. Porque estás enfermo, porque tienes una ya fobia. Me pusiste una categoría, pero además incluso me estás ofendiendo, porque me estás diciendo enfermo y que tengo una patología. Una fobia es un miedo irracional a algo. Por ejemplo, a un ratón. Si viene aquí un ratón y yo tuve una fobia a un ratón, bueno, yo no podría seguir aquí charlando cómodamente. Yo me paraba y a lo mejor me iba corriendo. Por eso digo que yo no conozco al día de hoy a alguien homofóbico. Yo he visto personas del mismo sexo por la calle y yo ni salgo corriendo ni me apanico de entrada. Y además quien lo tiene que diagnosticar es un especialista. Entonces más bien la palabra es un término que se acuñó en luchas políticas y culturales para arrinconar en un debate a alguien que no piensa como yo, lo cual también es intolerante y es excesivo, porque entonces partes ya no de un diálogo, sino de una etiqueta en la cual yo quiero decirte que tú no piensas, que tú estás enfermo y que si tú no estás de acuerdo con mi perspectiva, estás en contra mía. Oye, ¿no? Es decir, igual como en el fútbol, ¿no? Tú eres americanista connotado, yo lo sé. No hay otra opción. Nadie es perfecto en la vida, mi querido Juan Luis. Pero bueno, tu americanismo
no quiere decir que, por ejemplo, si yo le voy a los Rayados del Monterrey, y no por eso me hace a mí que yo odie al América. Que esa es la falacia que se quiere construir. Si yo no voy con tus argumentos, entonces te odio. No, simplemente difiero de ellos. Porque te voy a decir algo que lo digo de manera, que es parte de este espacio, ¿no? Yo he visto las entrevistas y de repente ves molesta a las personas que realmente también pudiera haber un enojo hacia ti por lo que estás diciendo. El otro día yo veía y no hay ese intercambio de opiniones que salgan de algo sin tener ese coraje, ¿no? Sino platicar ampliamente y cómodamente sobre el tema, ¿no? Y poder decir, te han llamado mentiroso, charlatán. Y esto es importante porque ¿quién es Mario Romo? Para empezar, ¿quién eres, Mario? ¿Por qué este frente? ¿Qué es el Frente Nacional? ¿De dónde surge? ¿Quién lo apoya? Porque sí hay muchas dudas. Mira, de repente veo yo que sí hay sacerdotes, la iglesia dice sí lo apoyamos, de repente sale un comunicado de que no apoyamos el movimiento, otros pues van más allá. Está la iglesia atrás de todo esto. ¿Quién financia todo esto? Porque alguien lo tiene que financiar, o sea, hay empresarios, han dicho que si esto es un negocio, que buscan que desaparezca la educación pública y que entonces llegue, no sé, la iniciativa privada y ponga escuelas, y entonces lo están haciendo para ganar dinero, y de ahí dicen que están engañando a la gente y te han llamado charlatán y mentiroso. Yo no quisiera hacer eso, pero sí quisiera decir, ¿por qué tengo que creer en ti y por qué no te debo de hacer un calificativo así? De entrada porque pues no te conozco, ¿sí me explico? Pero ¿qué pasa atrás de todo esto? Sí, bueno, yo creo que efectivamente cuando los argumentos se acaban, empiezan las ofensas. Yo creo que este debate lo tenemos que hacer de manera muy racional también. Lo comenté antes de iniciar el programa, Juan, y recordará la frase, y la verdad creo mucho en ella. Yo creo que hasta hace muy poco, en todo este asunto de los matrimonios homosexuales, sí o no, en todo este tema de la adopción, sí o no, el tema de los contenidos en los libros de texto, ¿no? En donde también se empieza a promover esta ideología de género, en donde lo que hace es desvincular la naturaleza y la biología de la sexualidad de una persona, en donde dice que la sexualidad es solamente cultural. Por eso es una ideología, porque omite una parte también de la realidad. La verdad es que la identidad sexual de una persona también es cultural, pero no depende solamente de la cultura. También depende, por supuesto, del sexo biológico con el cual nació. Es decir, un hombre no es hombre solamente porque decidió serlo, es hombre porque nació hombre, y después también es educado como hombre, pero es diferente, en fin. Entonces, todas estas batallas, hasta hace muy poco, desde mi punto de vista, había un monólogo. Incluso el que osaba hablar distinto, aunque fuera con respeto, le caían en redes sociales de una manera impresionante, ¿no? Incluso con ofensas, insultos, no con argumentos. Todavía ocurre. La CONAPRED te mandaba atentas invitaciones para que te calles la boca, ¿no? Porque tu opinión no merece ser escuchada por otros, no vaya a ser que confundas a alguien y además eres homofóbico y mensaje de odio. La verdad es que eso no permite que haya un diálogo. Entonces, hasta hace muy poco era un monólogo, donde solamente una parte de esta perspectiva estaba hablando de la sociedad. Hoy, gracias a lo que ocurrió, y también lo debo decir gracias a las marchas, más de 130 ciudades, más de 1.240.000 personas marchando por lo mismo, de manera pacífica, de manera cívica. Yo creo que eso es maravilloso. Independientemente de que no estés, o sí, con las razones por las cuales salimos a marchar, no puedes negar que nuestro país necesita un compromiso cívico así, que sea en paz, que no sea en contra de nadie, y que además la gente por sí misma presente de manera pacífica y respetuosa demandas de lo que quiere y lo que no quiere. Yo creo que eso a todos nos hace bien. Dicho esto, decía, estábamos en un monólogo. Hoy creo que gracias a todo esto estamos entrando a un debate, ¿sí? Los debates a veces son áridos, son ríspidos, incómodos, ¿no? Pero estamos ya entrando en un debate. Ojalá que muy pronto podamos llegar a un diálogo. Y es lo que incluso algunos editorialistas han pedido, incluso gente que no está a favor de las convicciones que nosotros estamos defendiendo, como Jorge Castañedo han dicho, como Jorge Castañedo y otros han dicho, oigan, tienen todo el derecho a marchar, que nadie se escandalice.
Si queremos vivir en una sociedad de libertades y democrática, tienen todo el derecho a manifestarse, incluso como lo han hecho y lo aplaudió, dijo, y esto ojalá luego ya nos permita dejar todas estas descalificaciones y entrar realmente en un debate serio y un diálogo ya de cómo podemos todos vivir en este país, porque además este país es de todos y aquí todos cabemos, pero eso no quiere decir que los derechos de unos tengan que estar por encima de los derechos de los otros. ¿Es un movimiento católico? Es un movimiento ciudadano en donde hay cientos de miles de católicos, en donde hay cientos de miles de evangélicos, decenas de miles de mormones, ateos, agnósticos y también personas que se identifican a sí mismos como homosexuales. También hay personas que han dicho, yo no estoy de acuerdo con esto que se está promoviendo y aunque yo viva como adulto de esta manera, a mí me parece que es un error que se plantee la adopción de esa manera y me parece que es un error que el matrimonio se le cambie la naturaleza jurídica, cuando además ya había una institución que tutelaba los derechos de las personas, de las parejas del mismo sexo. Antes de llegar a eso, problema que ya existe. No es un movimiento católico. No es un movimiento católico. ¿La Iglesia qué papel juega? La Iglesia, como creo que ha quedado patente en muchos de los comunicados que han emitido, incluso diversos pastores, diversos obispos, es que están invitando a su grey para que en el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos participen y hagan valer su voz. Es decir, lo que han hecho es señalar, aquí hay una frente ciudadano, hay una pista de participación cívica interesante y te invitamos a ti como fiel, como laico, que si tú quieres participar, ahí tienes una buena manera de hacerlo. Eso es lo que realmente está ocurriendo. No están organizando, no están financiando y no nos están dirigiendo. ¿No nos están dirigiendo? No nos están dirigiendo. Pero tú trabajas, das clase ahí en la náhuac, ¿sí? Y estás con los legionarios y los legionarios ahorita están contra la pared. ¿Qué tiene que ver? Esta marcha tiene que ver algo con algo espantoso que desde mi punto de vista ahí creo que ni hay que debatir, pero de los padres pederastas, de Maciel, que si los legionarios, que si la iglesia. En primero, los legionarios no son los jerarcas de la iglesia. Es decir, no estamos hablando de que ellos son quien dirige a la iglesia. Punto número uno. Ahora, la pederastía que se da en nuestro país y que hoy es un delito muy castigado y como que debe ser. Como debe ser, tiene algo que ver porque también dicen, oye, deberías de marchar por la pederastía y por tanto sacerdote, que es una realidad, pero sacerdote y mucha gente que es pederasta, tiene algo que ver, está relacionado con el movimiento, te están empujando por dar clases en una escuela de legionarios, por trabajar en una escuela de legionarios. Cuéntame, ¿qué papel están jugando? Sí, primero contestar una cosa. Justo estamos saliendo a marchar por los derechos y por la protección de los niños, en donde también se incluye el que no sean tomados como objetos, no son un derecho, por quien tienen sea. derechos por quien sea. Entiendo que... O sea, ¿tú no estás a favor del que encubrió a un sacerdote pero pederasta? Por supuesto que no. O sea, que quede claro. Por supuesto que no. De hecho, en una entrevista en otro medio de comunicación de radio, con toda seguridad, incluso lo puse en Twitter, y comenté ahí, si tú sabes de una persona que está abusando de un niño, sacerdote o no, eso no importa, cualquier persona, yo voy y presento la denuncia contigo. Es decir, aquí esto no es juego, esto es con todo por la protección de los niños, en donde se incluye uno de sus derechos fundamentales, que es el de conocer y vivir con su padre y con su madre. Por supuesto que incluye también la protección de que nadie abuse de ellos, de que nadie los use como si fueran cosas, y por eso es que justo no estamos a favor de que la adopción considere a los niños como si fueran un objeto de derechos y no un sujeto. Entonces se dice, y bueno, ¿ustedes qué hacen todo el año? Hacemos muchísimas cosas, lo que pasa es que tampoco lo estamos todo el tiempo anunciando. Muchas de las instituciones del Frente Nacional por la Familia son miembros de Red Familia, que es la red que yo dirijo, en donde hay más de 1,200 organizaciones, y esta red trabajamos todos los días del año para atender y servir a 1 millón de familias mexicanas. Niños, mujeres, papás, abuelos, a toda la familia les ayudamos con distintos programas en estas 1,200 instituciones y organizaciones que conforman y que se han sumado en la red, cada una en su propia individualidad y con sus propios objetivos. Pero en conjunto llegamos a más de 1 millón de familias al año. Si eso no es hacer algo por los niños y por las familias del país, pues yo invitaré a quien lo señala, pues que también
podamos conocer lo que están haciendo todos los días por los niños y por las familias del país. Lo que viene a ocurrir con la marcha es que es un catalizador para que todas estas demandas de protección de la niñez, de derechos de los niños y de que se conserve la única figura jurídica que puede ofrecerles mayor protección, que es el matrimonio, en donde papá y mamá juntos procrean y luego crían a sus hijos, aunque a veces no pueda darse, y eso no hace a nadie de segunda. Es lo que decíamos hace unos minutos, o sea, puede no darse, pero como tú decías, que el Estado... Está llamado, el Estado, la única tutela, y esta es una definición jurídica, el Estado tutela todas las realidades, pero solamente crea matrimonios. Eso es muy importante. Al Estado no le interesa, no le debe interesar de quién eres amigo tú o con quién te acuestas. Al final es como si llegáramos a decirle, dame una credencial para que diga que somos amigos. De todas las posibles relaciones que hay entre los seres humanos, sexuales o no sexuales, la única por la cual el Estado se ha interesado históricamente es por la unión entre un hombre y una mujer. Y hay razones de fondo de que esto ocurra así. No es que tutele sentimientos, no tutela amistades, no tutela afectos. De hecho, al Estado no le toca, no le incumbe. Es más, ni siquiera debemos permitir que el Estado se meta en nuestras casas y en nuestras camas. No le toca al Estado. La única razón por la cual tutela esta relación y no otras es por las características que tiene, que es complementaria entre hombre y mujer, que es la única que tiene la posibilidad de procrear, de fecundidad, de generar vida. Es la que mejor, también, aunque haya dolores y aunque haya sombras, eso está claro, pero es la que mejor, y como el estudio Fernando Pleo lo ha demostrado también, ofrece mayor bienestar a través de la permanencia de sus miembros y también de la exclusividad. Estas 4 características, si alguien las cumple, perfectamente puede acceder a la figura del matrimonio, nadie lo discrimina, pero tiene características. Y ya había otra figura que desde el 2009 está, que son las uniones de convivencia, que ya garantizaban todos los derechos para cualquier persona, de vivienda, de educación, de que, por ejemplo, una persona que vive con su pareja del mismo sexo, si él tiene seguro social y su pareja no, pues que también pueda acceder al seguro social. Todo eso ya estaba resuelto y estaba la figura. ¿Y un derecho de ser papá? Por ejemplo, la persona homosexual, hombre o mujer, ¿tiene derecho a ser mamá o papá o no? Por el simple hecho de su condición. Tiene la libertad de serlo, si las cosas se dan. Pero desde mi punto de vista no es un derecho. Okay. Porque eso es algo que ocurre en la mayoría de las parejas, pero si no ocurre, no puede ser un derecho, incluso desde el punto de vista de teoría de derechos humanos y jurídica voy a explicar por qué. Porque si fuera un derecho, el Estado estaría obligado a darte un hijo. Y el Estado no tiene la obligación de darte un hijo. El Estado tiene la obligación de darte servicios de salud para que tú estés en las mejores condiciones, para que si ocurre puedas ser papá. Pero el Estado no está obligado a hacerte padre a ti. Por eso es que no se puede hablar de que la paternidad sea un derecho. En estricto sentido no lo es. Y sí, fíjate que, bueno, vamos a un corte y regresamos. Regresamos aquí con Mario Romo, no se vaya. Estamos platicando sobre este movimiento, esta marcha que se llevará a cabo este sábado. Continuamos. Estamos de regreso y estamos aquí con Mario Romo platicando. Bueno, es un programa que creo que debe ser importante para tener muy claro. Entonces decíamos que no está la iglesia, simplemente está invitando. ¿Quién financia todo esto, Mario? O sea, debe de haber alguien que son empresarios, buscan algún fin, es toda la sociedad. Cuéntame. Sí, hay de todo. De hecho, esa pregunta también me la hicieron el otro día, ya no se pudo contestar porque se abrieron demasiadas preguntas al mismo tiempo. Pero contrario, y aquí sí lo digo con toda certeza, contrario a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con algunas de las eventos o marchas del movimiento lésbico gay aquí en la Ciudad de México, en donde sí reciben apoyo de fondos públicos, nosotros no. Todo se financia con la participación. Es duro lo que estás comentando, sí, o sea, y tienes cómo acreditar eso. Sí, esto. es real. Simplemente este viernes, la Secretaria General de Gobierno de aquí de la Ciudad de México anunció que la Ciudad de México va a hacer un evento también en donde con fondos públicos y invitando a entidades internacionales van a promover la agenda de la diversidad sexual.
Entonces, Este viernes. Este viernes. O sea, un día antes Sí, del movimiento. anunciado por ella. Entonces está muy claro que, digamos, a estos grupos que se les conoce como lobby gay, pues sí están recibiendo apoyo del gobierno en fondos públicos. Nosotros no. Todo el financiamiento viene de aportaciones generosas y libres de profesionistas, pequeños comerciantes, amas de casa, empresarios también, y en donde se está financiando, por ejemplo, las 130 marchas. Cada ciudad se ha hecho parte y se ha hecho cargo, de su propia marcha. No ha habido un financiamiento global para que esto ocurra. No hay dinero de la iglesia. No hay dinero de la iglesia. Es bien importante lo que dices porque ni ningún tipo de iglesia. Bueno, yo ya hasta escuché una versión por ahí en un par de periodistas que yo la verdad dije, bueno, yo creo que no entienden cómo funciona también la organización de la iglesia o qué es el Vaticano, porque decían que aquí había dinero del Vaticano. Yo dije, bueno, pues que me digan dónde me formo para recibir, ¿no? Porque evidentemente no hemos recibido un solo peso de la iglesia, lo digo así. De ningún tipo de iglesia, ni de... No hemos recibido un peso de ninguna iglesia. Sí ha habido en algunos casos donde, sobre todo en grupos evangélicos de la Unión Nacional Cristiana por la Familia, en donde se han organizado, o alguna parroquia también sé que se han organizado y han puesto de su lanita. Si eso es que la iglesia financia, pero yo creo que no es lo que estás queriendo decir. No, por supuesto. Aquí son los miembros de una denominación religiosa de distinta, como evangélicos, un grupo mormones, de ateos que católicos, puedan reunirse y mormones. Y que ellos son los que han puesto también recursos para las 130 marchas que se organizaron en todo el país. Cada quien se hizo cargo de la suya. Y aquí en la Ciudad de México también muchas de las asociaciones que formamos parte del Frente, y también personas físicas, como ya mencioné, empresarios, amas de casa, comerciantes, están haciendo pues lo que puede cada quien para que esta marcha esté muy bien organizada, el mensaje pueda llegar y sobre todo que tenga una gran seguridad y que haya también mucha alegría. ¿Está garantizada la seguridad? Está garantizada. Porque precisamente yo escuchaba a Patricia Mercado el decir que bueno, que van a haber otra marcha y que se van a encontrar ahí en el Ángel de la Independencia, y que inclusive había todos los protocolos para poder darse esta situación. ¿Qué opinión te da? ¿Hay alguna preocupación? ¿Puede haber algún conflicto? Estamos poniendo la atención necesaria y todas las medidas para que no ocurra nada. Incluso hemos estado con las autoridades de aquí platicando ampliamente para que ellos hagan lo que les toque, porque la seguridad pública y asegurar el derecho a la libre manifestación de las ideas es el gobierno quien tiene que asegurarlo. De todas formas, hemos tomado todas las precauciones nosotros también para que esta marcha vaya en paz, vaya con alegría y que se cumpla el objetivo de hacer valer la voz de decenas de miles de personas que vamos a estar ahí presentes. Esto que está ocurriendo de que estas comunidades o grupos que promueven la agenda lésbico-gay están anunciando que irán y tal, lo están haciendo como una estrategia política para disuadir que la gente no vaya, para empezar a generar dudas, temor. Yo simplemente lo que te comentaba hace rato, y lo digo así tal cual, yo voy con mi familia a la marcha, porque sé a dónde voy y sé a dónde los llevo. Yo no pondría en riesgo a mi familia, como no lo harías tú ni lo haría nadie que está ahorita escuchándonos. O sea, ¿vas con tus hijos? Voy con mis hijos, voy con mi esposa, voy con mis 4 hijos pequeños y voy con mi mujer, y sé a lo que voy, y va a ser una marcha pacífica, va a ser una marcha alegre, y en donde al final vamos a hacer un gran ejercicio ciudadano. Va a ser algo también muy bonito. Vamos a terminar incluso cantando el himno nacional, las decenas de miles de personas que vamos a estar ahí. Fíjate que hablabas de algo bien importante, la intervención del gobierno, ¿no? De la autoridad, que desde mi punto de vista yo creo que en cualquier caso tendría que tener pues total parcialidad, ser totalmente imparcial, sí, en este tipo de situaciones. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia? La intervención, el abanderar a través de un ministro de la Suprema Corte de Justicia que aparece en todos los debates y que es preocupante porque sí trae una investidura, sí representa algo en el país, y que esto, bueno, pues es algo delicado porque, pues, de alguna manera el Poder Judicial estaría marcando una ideología como tal en la Suprema Corte de Justicia, o es un ministro aislado. ¿Qué opinión te merece? Veía el otro día que rápidamente ponían en la llamada al ministro como para que llegara a aclarar, estuvo en un debate de televisión.
¿Por qué no tienen su ministro ustedes o cómo está el rollo? A ver, platícame. Es buena pregunta. Yo creo que los mexicanos tenemos que tener a todos nuestros ministros. Y a veces parecería que algunos ministros de la Corte realmente no están trabajando para todo el país, sino que lo están haciendo para una agenda incluso personal y apoyando a algunos grupos. Creo que te refieres al ministro Saldívar, ¿no? Arturo Saldívar, Sí, que es el que ha estado con un activismo judicial y mediático inusitado. El judicial es respetable. Hay que decirlo respetuosamente, se ha cuidado para no ir más allá y no empezar a hablar en nombre de otros poderes, en fin. Pero lo que sí es un hecho es que en sociedades o democracias maduras, en donde haya no solo pluralidad, sino equidad e imparcialidad, sí se tendría que abstener de participar en estos debates, porque le toca juzgar. En otras materias, si un juez empieza a opinar sobre el caso, tendría que verse obligado a abstenerse de juzgar y dárselo a alguien más. Y aquí vemos que algunos ministros, como fue el caso de Olga Sánchez Cordero, ¿no? En donde entre de las definiciones que ella dio del por qué el aborto era algo que se podía permitir, era porque las mujeres se veían gordas y feas, ¿no? Y lo hizo durante muchos años de su carrera con un gran activismo judicial. No solo judicial, sino mediático y político, lo cual, repito, esto tendría que impedirles participar en algún fallo, porque es como si de pronto toman partido por alguien que va a pedir justicia del caso que tú quieras, y luego además te la voy a impartir, pues para la contraparte ya quedó claro que tú no eres imparcial, eres parcial, tienes ideas, tienes prejuicios, y tú no puedes impartir justicia. El símbolo de la justicia es una venda. La justicia es ciega, y se dice no porque no vea lo que está ocurriendo, sino porque no puede tomar partido por alguien, tiene una balanza, tiene una espada. Yo creo que esa figura ideal de la justicia está todavía muy lejos de representarse dignamente en algunos de los ministros de la Suprema Corte de nuestro país. Sí lo creo. Y en nuestros legisladores, bueno, eso yo lo he comentado, usted lo sabe, lo he comentado de diferentes formas en cuanto al perfil de estas personas que tienen en sus manos el decir la justicia en México, en decir nuestras leyes y en ejecutarlas. Bueno, pero yo creo que es un tema importante. Y diría algo más, yo creo que de los tres poderes, de la unión de los tres poderes del gobierno, estoy convencido por todo lo que yo sé, que el más opaco y el más ineficiente e incluso tal vez el más corrupto es el Poder Judicial. Así es, y lo dices bien, mi querido, pero es un tema... Es un tema de otro programa. Aislado. ¿Qué buscan con la marcha? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué se va a ganar? ¿Qué se va a perder? ¿Qué se va a conseguir? ¿Hay un objetivo claro? ¿Se va a materializar algo? ¿Es una marcha nada más para hacer sentir la presencia? Cuéntame. Tenemos sís y tenemos nos. Ok. Nuestro sís es a favor de... Hay un par de iniciativas en la Cámara de Diputados, una que llevaron más de 30,000 personas hace pocas semanas y que presentaron 50 legisladores, la firmaron, a favor del matrimonio entre hombre y mujer, a favor de la dignidad de la vida de toda persona desde su inicio y a favor de la libertad de educación de los niños, entre otras cosas. Esa iniciativa que ya está presentada en la Cámara de Diputados, tenemos la exigencia de que también avance. Y por otro lado hay otra iniciativa en el Senado, que también fue desde febrero, hay que decirlo, la primera iniciativa ciudadana en la historia de México en donde se estrenó este mecanismo de iniciativa ciudadana, más de 240,000 firmas, que el INE, el Instituto Nacional Electoral, tuvo que validar, así es el procedimiento, y ya está en dictaminación, las están dictaminando las comisiones del Senado, Derechos Humanos, la Comisión de Familia, entre otras, y ya está ahí en análisis. Entonces también estamos exigiendo que se considere y se dictamine, y también es una iniciativa que está a favor del matrimonio entre hombre y mujer y el derecho a los hijos a ser educados en las convicciones éticas y quien las tenga religiosas de sus padres. Esas dos iniciativas que ya están ahí, estamos exigiendo, esos son nuestros sís de entrada. Y también nos parece que fue un error que cuando el Ejecutivo Federal presenta el 17 de mayo sus iniciativas, esta que ya había entrado al Senado no haya sido ni siquiera tomada en cuenta, ¿no? A mí me parece pues que es un acto de descortesía, por decirlo lo menos, con los miles de ciudadanos que presentaron su iniciativa. Llegó incluso antes que la de 3 de 3. Es la primera, históricamente, la primera iniciativa ciudadana.
Y los nos, evidentemente el no a todo el paquete de medidas, porque hay que decir que no es solo una iniciativa en el Congreso para reformar la Constitución en la definición del matrimonio, sino que también hay otras medidas que ya mencioné, el tema de los libros, el nuevo modelo educativo, porque se instruyó que se meta el tema de ideología de género y diversidad sexual. Esto va a continuar. Esto es apenas el inicio, Juan Luis, es un movimiento que llegó para quedarse, es un frente que va a estar ahí, que vamos a estar ahí para, con toda responsabilidad cívica, con paz, pero también con mucha firmeza, exigir que la perspectiva de familia y que el bien de los niños sea siempre considerado y puesto en primer lugar ante toda ley o política pública que en México se impulse. ¿Cuándo y a qué hora es la marcha? Próximo sábado, 24 de septiembre, 12 del día, Auditorio Nacional. Partimos con rumbo al Ángel de la Independencia. Te invitamos, ve con toda tu familia, ve en paz, ve en tranquilidad. Va a ser un evento cívico muy hermoso. Vas a dar también tú una gran mensaje y una gran señal a tu familia, a tus hijos, de compromiso cívico, de amor por tu país, de defensa de sus derechos, de los derechos de tus hijos. Y ahí te esperamos. Próximo sábado, 12 del día, Auditorio Nacional. Mi querido Mario, que todo sea para bien de México. Lo será. Así es. Y bueno, te vamos a estar invitando también para que ojalá y se pudiera dialogar así, tener a la otra parte aquí y que en un ambiente de respeto pudieran platicar también y empezar ese diálogo que tanto se anhela. Así es, yo encantado de la Muy vida. bien. Y un saludo a todos los que escucharon y vieron este programa. Gracias a todos. Y bueno, pues creo que todos tenemos también libertad de decidir y pues que de hacer respetar nuestra ideología y lo que anhelamos. Vive con intensidad cada minuto, cada instante y recuerda que la actitud es el aroma del alba. Muy buenas noches. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar